Hernández, portavoz de la información de la nación ecuatoriana. ¿Se ha sentido respaldado por Ecuador, por América Latina en esta coyuntura, alcalde? Bueno, América Latina vive una primavera democrática, transformaciones importantes que están cerrando una época muy oscura en el continente, una época de dictaduras, de cierre completo de espacios democráticos, de violencia. Creo que falta el libro que haga un balance en cifras de lo que significaron 3 décadas a partir del derribamiento violento del presidente Allende y que generó una época aciaga realmente en toda América Latina, que se respondió también con violencia, con guerras revolucionarias, con armas. Parte de esa historia la vivimos nosotros, yo fui protagonista de ello. El Ecuador hace parte de esa primavera e indudablemente sus gobernantes actuales, Augusto, amigo mío, el presidente Correa, con el cual hemos hablado varias veces, han impulsado una serie de reformas que empiezan a ser paradigmas para el conjunto latinoamericano, ¿no? Pero indudablemente observamos que Ecuador vive una primavera democrática y que en cierta forma el triunfo electoral en la ciudad de Bogotá es y corresponde también a esa primavera latinoamericana. Su caso tiene tintes de lo sucedido con los presidentes de Paraguay y de Honduras. ¿Fue víctima usted de un golpe blando? Sí, son golpes blandos de la extrema derecha, no diría ni siquiera de la derecha. Es una extrema derecha cuya ideología es fascista. En Colombia el fascismo entró a partir de la influencia que Franco desató en algunos sectores conservadores del país, que inmediatamente desataron una violencia muy parecida a la de España en el territorio colombiano. Y en el país ese tipo de ideología permeó buena parte de las estructuras conservadoras del Estado y es parte fundacional de lo que aquí se llama el paramilitarismo, de las nuevas violencias que son tan salvajes y tan generalizadas como aquella de la época del franquismo en Colombia en 1948-50. Los sectores que han dado el golpe contra el gobierno progresista son de esa estirpe, tienen esa ideología. El procurador Ordóñez hace parte, en su juventud hizo parte de Traición, Familia y Propiedad, que era una organización internacional ligada al golpe de Pinochet, de extrema derecha. La ha usado para prácticamente disciplinar, le hace destituir a todo aquel mandatario local que promueve políticas que a los ojos de este tipo de sectas religiosas son impías. Por ejemplo, tratar en pie de igualdad a la población LGBTI, por ejemplo, la lucha contra la discriminación de tipo racial, por ejemplo, los derechos de la mujer, la población recicladora que andaba por las calles de la ciudad entre las canecas de basura recogiendo algo para sobrevivir, pues es una de las poblaciones más discriminadas, más segregadas de la ciudad de Bogotá. Es una población de cerca de 14.000 personas. Y mi administración implementó un cambio del modelo de aseo que para poder incluir a la población recicladora y remunerarla, tuvo que golpear los intereses privados de unos operadores con muchas relaciones con el mundo del paramilitarismo y del narcotráfico. Eso motivó la excusa de la destitución. ¿Está Álvaro Uribe Vélez detrás del golpe de Estado en su contra? El latifundismo rural colombiano nace precisamente de una herencia española que nosotros nunca pudimos romper. Ese latifundismo desde los años 80 pasó a ser el coto de caza del narcotráfico. El nuevo latifundista en general es un lavador de dólares o un narcotraficante. Y esa interrelación entre narcotráfico y latifundismo genera unos poderes políticos locales muy específicos, generó la creación de los ejércitos paramilitares
y generó expresiones en la vida militar y política de Colombia de terribles consecuencias. Yo pienso que Uribe es el representante de ese tipo de latifundismo derivado ya hacia el narcotráfico. Es una fuerza social enemiga de la paz. Se construyó, fue en medio de la guerra, y en esa medida le conviene la guerra. ¿Cuál ha sido la actuación de los medios de comunicación privados de Colombia a la hora de cubrir su caso? Los medios de comunicación privados colombianos, que es la mayor parte, la inmensa mayoría de los medios, como en casi toda América Latina, se han constituido un partido político. Primero pasaron a ser propiedad de los hombres más ricos de Colombia, como también ha ocurrido en toda América Latina y buena parte del mundo. Los 3 hombres más ricos de Colombia son los 3 propietarios de los más grandes medios televisivos y escritos de la ciudad de Colombia. Y en esa medida, pues, derivan hacia tratar la información al acomodo de los intereses empresariales de sus propietarios, de sus visiones ideológicas, que en el caso colombiano no son proclives a las transformaciones progresistas. Y de ahí la virulencia del ataque y de la importancia de la situación que estamos viviendo. Porque si la extrema derecha triunfa, arrasan en el país. Si las posiciones progresistas y democráticas triunfan, abrimos la paz en el país. Pero indudablemente tenemos unos medios de comunicación privados que, de manera muy irresponsable en mi opinión, están tratando de ayudar a cerrar el espacio de defensa de la Bogotá humana y con ello afectando profundamente las posibilidades de la paz. Hay un proceso de paz en camino. La gente se moviliza por las calles, hay gente protestando, hay gente que muestra su respaldo a usted. ¿Qué está pasando en Colombia? Cuando la ciudadanía en la campaña de Álvaro Uribe Vélez se para y lo abuchea, ya van como 3 episodios consecutivos, no planificados, porque nadie puede decir hoy que eso es planificado. Cuando el pueblo campesino, incluso el más conservador, sale a las carreteras a pedir reformas en el agro y concomitantemente se desata un movimiento de solidaridad urbana que copa las plazas del país durante semanas. Cuando ocurre lo de Bogotá y entonces cuando creían que este gobierno estaba solitario porque las encuestas mostraban eso, encuestas mentirosas, y de pronto se llena la plaza 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces. Y cuando vuelven a hacer las encuestas se dan cuenta que estaban engañados ellos mismos. Lo que está sucediendo es una revolución. Porque las revoluciones no se decretan, no soy yo el que lo digo, incluso no se planifican como pensábamos nosotros. Las revoluciones nacen del corazón humano. Y eso es lo que estamos viendo en esos campesinos y en esa juventud que sale a las plazas. Y se está extendiendo por Colombia. Yo la verdad creo que estamos comenzando un proceso de revolución que es pacífica y es muy ciudadana, muy diversa. Las circunstancias que estamos enfrentando en el mundo ni más ni menos tienen que ver con que si continuamos la vida en el planeta o no. A ese punto ha llegado la contradicción. ¿No teme que lo maten, alcalde? Ya han intentado varias veces. Miedos todos tenemos, el miedo es un elemento del instinto de conservación de la especie. Este ha sido un gobierno bajo el miedo. Inició así, ya con una amenaza de proceso penal. Ese fue el titular antes de posesionarme. Pero lo que yo le he dicho a nuestros funcionarios y lo que me he dicho a mí mismo es: el miedo no nos puede paralizar. En estas movilizaciones he escuchado varias veces decir Petro presidente. Gustavo Petro, de la guerrilla a la alcaldía y de la alcaldía a la presidencia. Eso no me obsesiona, esa es una... De hecho, hoy no podría ser presidente porque estoy inhabilitado por 15 años, es decir, que cuando salga de mi inhabilidad ya ni siquiera podré físicamente. Pero
no me obsesiona, digamos. Vivo intensamente el hecho de que estamos desatando un proceso. Y como todo proceso, no se sabe a dónde va a llegar. A dónde nos llevará el barco, cuál puerto será el que nos espera. Puede ser cualquiera, porque eso no se puede determinar. Entonces, vivamos intensamente estos días y después pensamos cuáles son sus consecuencias.